Comenzaremos con los músculos intercostales internos, pues su origen es en el labio medial del borde inferior costal, su inserción es en el borde interno de la costilla subyacente y su inervación es en los nervios intercostales. Su acción es mantener firmes las costillas de la expiración. Claro, es cuando sale el aire de los pulmones. Los intercostales externos, pues su origen es el borde caudal externo de una costilla. Su inserción es el borde craneal externo de la costilla subyacente y su inervación es en los nervios intercostales, por la cual estos músculos tienen como función fijan los espacios intercostales durante la respiración. Ahora el serrato anterior, la cual se origina en la superficie exterior de las costillas superiores octava y novena. Su inserción es en la cara costal de la escápula y su inervación es en el nervio torácico largo, la cual este músculo prolonga y estabiliza la escápula. Ahora el oblicuo externo, pues este se origina en las octavas costillas inferiores y su inserción es en la cresta ilíaca, pues en el ligamento inguinal. Su inervación es en los nervios intercostales de T5 a T11 y en el nervio subcostal en el T12. Su función es girar el torso en este movimiento. Ahora el oblicuo interno, su origen es en el ligamento inguinal de la cresta ilíaca. Su inserción es en la línea alba de la apófisis sifoides y en costillas inferiores. Este también tiene como inervación en los nervios intercostales de T5 a T11 y el nervio subcostal T12, la cual este oblicuo interno comprime el abdomen y rota la columna vertebral. Ahora el recto del abdomen se origina en la cresta del pubis y en la sínfasis del pubis. Su inflexión es en la cara anterior de los quinto, sexto y séptimo cartílagos costales y en el apéndice sifoides. Su inervación es en los intercostales del nervio intercostales de T7 a T11 y el nervio subcostal T12, la cual este hace flexión de la columna, pues a través de las costillas, cuando uno hace así. Ahora el transverso del abdomen se origina en la cara interna de la quinta y séptima últimas costillas y en la cresta ilíaca. Su inflexión es en la línea media de la curva aponeuróptica y su inervación pues es en los nervios espinales torácicos T8 y T12 y pues también en el hipoglástico nerviosos. Su función es constrictor del abdomen, pues este es el que aumenta la presión infraabdominal, pues la cual este músculo contribuye a la micción, en la defecación, en la tos y pues el parto. El diafragma, pues este se origina en muchas partes, en los pilares del diafragma, en la T1, L1, L3 y otro L1 y L2 de los pilares lumbares, en la porción costal, en la doceava y séptima costilla, y la porción external en la cara posterior del sifoides. Su inserción es en el centro frénico, pues a la altura del quinto espacio intercostal. Su inervación también es en el nervio frénico, pues la cual este músculo es el principal en la respiración, en la cual este músculo se contrae en la expiración y se relaja pasivamente en la expiración. Y por último, el pectoral mayor, pues este se origina en la mitad del esternón de la clavícula y también en el esternón hasta la séptima costilla. Su inserción es en la cresta subtroquiteránea y también su inervación es en los nervios pectorales medial y lateral, la cual su función es rotación medial del hombro cuando uno hace este movimiento. Hay rotación medial del hombro y también la flexión y abducción del hombro.
Ahora los dejaré con mi compañera Daisy. Bueno, siguiendo con mi compañero Fran, tenemos el pectoral menor. Su origen como tal es la cara externa del borde superior de la tercera a la quinta costilla. Su inserción como tal es la apófisis coracoides de la escápula. Su inervación es el nervio pectoral medial y su función como tal es la que desciende el ángulo inferior de la escápula. Bueno, nuestro segundo músculo es el trapecio. Como tal, su origen es las líneas nucales superiores, la protuberancia occipital externa, tenemos los ligamentos nucales y la apófisis espinosa de la C7 a la T12. Su inserción como tal es el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Su inervación son los nervios accesorios, como es el nervio craneal 11. Y como tal, la función de nuestro trapecio es que eleva, retrae y rota la escápula. Y las fibras anteriores descienden la escápula. Bueno, seguimos con el músculo subescapular. Este tiene un origen en la fosa subescapular. Tiene una inserción en el tubérculo menor del húmero y tiene una inervación en el nervio subescapular, el superior y el inferior. Como tal, la función de nuestro subescapular es que aduce el hombro y lo rota internamente, o sea, de esta manera. Cuando hacemos este movimiento es cuando nuestro subescapular ayuda a rotar el hombro internamente. Bueno, nuestros siguientes músculos es el romboide menor y el romboide mayor. Bueno, empezamos con nuestro romboide menor. Nuestro romboide menor tiene un origen de la apófisis espinosa de la vértebra C7 a T1. Como tal, la inserción es el borde medial de la escápula y espina de la escápula. Y la inervación es el nervio dorsal de la escápula. Nuestro romboide mayor tiene un origen en la apófisis espinosa de la 2 y la quinta vértebra torácica. Tiene una inserción del borde medial y la espina de la escápula. Y tiene una inserción del nervio dorsal de la escápula, igual que nuestro romboide mayor. Ambos músculos tienen la función de ser el aductor y elevador de la escápula como tal. Bueno, siguiendo con nuestros músculos tenemos el dorsal ancho. El dorsal ancho tiene un origen en la apófisis espinosa de las vértebras T7 a L5. Tiene como tal también en la cresta ilíaca y en las últimas 3 costillas. La inserción de nuestro dorsal ancho es el surco intertubercular del húmero y nuestra inervación es el nervio torácico dorsal, perdón. Como tal, la función de nuestro dorsal ancho es que extiende el hombro. O sea, esto es flexión y es extensión. Él nos ayuda a hacer extensión de nuestro hombro. Bueno, el siguiente músculo es el cuadrado lumbar. Nuestro cuadrado lumbar tiene un origen en el ligamento iliolumbar y en la cresta ilíaca. Tiene una inserción en el borde inferior de la decimosegunda costilla y en la apófisis transversa lumbar. Tiene una inervación en los nervios espinales de T12 y los nervios espinales de la L1 a la L4. Como tal, la función de nuestro cuadrado lumbar es que extiende la columna lumbar, o sea, cuando hacemos este movimiento, o sea, cuando nos llevamos nuestro cuerpo hacia atrás. Bueno, nuestro siguiente músculo es el elevador de la escápula. Nuestro elevador de la escápula tiene un origen de la apófisis transversa de C1 a C4. Tiene una inervación del borde vertebral superior de la escápula y tiene en el borde vertebral superior de la escápula y tiene una inervación del nervio dorsal de la escápula y los nervios espinales cervicales de la C3 a la C5. Como tal, la función de nuestro elevador de la escápula es como su nombre lo dice, es el que nos ayuda a elevar la escápula, o sea, cuando hacemos esta operación. Bueno, y nuestro siguiente músculo es el redondo mayor. Nuestro redondo mayor tiene un origen en el ángulo inferior de la escápula. Tiene una inserción en el surco intertubercular del húmero y una inervación en el nervio subescapular inferior. La función de nuestro redondo mayor es la rotación interna del húmero. Cuando hacemos este movimiento, cuando hacemos nuestro hombro o nuestro húmero hacia adentro. Eso es como tal la función de nuestro redondo mayor. A continuación los dejo con mi compañera Andrea. Bueno, en el redondo menor, él se origina en el borde lateral de la escápula. Él tiene una inserción en el tubérculo mayor del húmero y está inervado por el nervio axilar. La función de este músculo es hacer una rotación externa del hombro. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de la escápula, se inserta en el tubérculo mayor del húmero y está inervado por el nervio supraescapular. La función de este músculo es abducir el brazo. El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la escápula,
se inserta en el tubérculo mayor del húmero y está inervado también por el nervio supraescapular. La función de este músculo es que él rota externamente el hombro. El músculo supraescapular se origina en la fosa subescapular de la escápula. Él tiene una inserción en el tubérculo menor del húmero y está inervado también por el nervio supraescapular. La función de él es rotar internamente el hombro. Estos 4 músculos, el redondo menor, infraespinoso, supraespinoso y subescapular, son los músculos que forman el manguito rotador. Por otro lado tenemos el serrato posterior superior, que él tiene un origen en la apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3. Él se inserta en la segunda, la quinta costilla y está inervado por los nervios intercostales. La función de él es elevar las costillas y ayudar en la inspiración. El músculo erector de la columna se engloba en un grupo de músculos propios de la espalda, que son el músculo iliocostal, que el iliocostal se origina en el sacro, en la aponeurosis del erector de la columna y la cresta ilíaca. El iliocostal tiene 3 inserciones diferentes según sus zonas de ubicación. El iliocostal lumbar, que tiene la parte lumbar donde su inserción se da entre los pares de la costilla de la 12 a la 7ª. El iliocostal torácico, donde su inserción se extiende desde las últimas 6 costillas hasta las primeras 6 costillas. El iliocostal cervical, que va desde las 6 primeras costillas al tubérculo posterior de la apófisis transversa de la C6 a la C4. El otro músculo es el músculo longísimo. Este músculo largo consta de 3 partes con diferente origen e inserción. El músculo longísimo torácico, que se origina en el sacro, la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y la apófisis transversa de las últimas vértebras torácicas, y se inserta en la apófisis transversa de la vértebra lumbar y la apófisis y la aponeurosis del erector de la columna, las costillas y la apófisis costal de las vértebras lumbares. El músculo longísimo cervical o del cuello, que se origina en la apófisis transversa de las vértebras T6, T1 y se inserta en la apófisis transversas de las vértebras C7 y C2. El músculo longísimo de la cabeza, que se origina en la apófisis transversa de T4 y T1 y avanza por las vértebras C7 y C4 y se inserta en la apófisis mastoide del hueso temporal. El otro músculo que tenemos es el músculo espinoso. Este músculo consta de 3 partes. El espinoso torácico, que se origina en la apófisis espinosa de la L3 y T10 y se inserta en la apófisis espinosa de T8 y T2. El músculo también espinoso cervical se origina en la apófisis espinosa de las T2, C6 y se inserta en la apófisis espinosa de la C2 y C4. Y el otro que tenemos es el músculo espinoso de la cabeza, que son unas fibras inconstantes del músculo espinoso que recorren desde las vértebras cervicales y torácicas superiores, insertándose en la protuberancia occipital externa. Estos 3 músculos están inervados por la rama posterior de los nervios espinales. La función que tienen ellos es que son extensores de tronco y cuello y tienen pues la importante función de ser erector de la postura erguida, y si solo actúan de un solo lado, colaboran en la inclinación y la rotación del tronco y cuello hacia el mismo lado.